A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se logra que un aula sea de verdad para todos y todas? Hoy vamos a meternos de lleno en el libro Las didácticas inclusivas, para desglosar sus ideas clave y ojalá encontrar algunas respuestas. Acompáñenme en este resumen que explora una de las visiones, más potentes de la educación de hoy. Y antes de ponernos técnicos con las definiciones, vamos a empezar con la pregunta, esa que lo cambia todo. ¿Cómo se ve, cómo se siente un aula que de verdad incluye a todos por igual? Miren, no es una pregunta fácil, para nada, pero su respuesta, bueno, esa respuesta es el mismísimo corazón de la educación inclusiva. Ok, para ir encontrando esa respuesta, armamos un mapa. Este resumen lo dividimos en 5 puntos clave. Primero, vamos a definir bien qué es la educación inclusiva. Después, entenderemos por qué es un derecho. De ahí, saltamos a la práctica, a lo concreto, principios y acciones. Luego, veremos el papel importantísimo de la comunidad y la tecnología. Y para cerrar, una reflexión sobre lo que falta, el camino que tenemos por delante. Perfecto. Entonces, arranquemos con la primera parte. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? Porque, ojo, la idea es ir más allá de la pura teoría para aterrizar en la práctica, en lo fundamental. Miren, el libro propone algo bien interesante. Nos dice que la didáctica inclusiva no es tanto un método rígido, sino más bien una filosofía. Se basa en principios como la confianza y la coagencia. ¿Y qué es eso de coagencia? Suena complejo, pero es simple. Significa que el aprendizaje es una responsabilidad compartida. O sea, todos construimos juntos, en un diálogo que no para. El objetivo final, crear un espacio donde no existan techos, donde las expectativas no estén fijadas de antemano y el potencial de cada estudiante sea de verdad infinito. Bueno, ahora pasemos a un punto que es crucial, porque esto de la inclusión no es nomás una buena idea pedagógica o una moda, no, es un derecho humano fundamental y tiene toda una historia detrás. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia fascinante. El viaje arranca por allá en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que básicamente pone sobre la mesa que la educación es un derecho para todos. Pero fíjense cómo evoluciona la idea. En 1990 ya se hablaba de educación para todos. Damos un salto al 2015, y el objetivo ya es mucho más pulido, una educación de calidad, inclusiva y equitativa. ¿Se dan cuenta? Cada paso fue afinando el concepto, construyendo un consenso mundial de que la educación tiene que ser para todos, sin peros ni excepciones. Y el origen de todo esto está justo aquí, en el artículo 26 de la Declaración de 1948. Toda persona tiene derecho a la educación. Es una frase que parece simple, ¿no? Pero es increíblemente poderosa. Es la piedra angular, la base sobre la que se ha construido todo el movimiento de la educación inclusiva. Ok, ya vimos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo bueno, a lo práctico, el cómo. En esta parte nos vamos a enfocar en estrategias, en ejemplos concretos, de esos que se pueden llevar directo al salón de clases. El libro nos dice que hay 4 principios que son como el motor de todo esto. La coagencia y la confianza, de las que ya hablamos un poquito. Luego está el coeducar, que es una idea genial. Llevar la vida real, las relaciones de todos los días, al aula para combatir el sexismo desde la raíz. Y finalmente, el juego, que no es solo para divertirse, sino que es una herramienta súper poderosa para que todos participen y se relacionen. Y para que vean cómo funciona esto de la coagencia en la vida real, aquí hay un caso práctico buenísimo, un programa de ajedrez. La cosa va así. Los estudiantes más grandes aprenden a jugar, pero no se queda ahí. Luego, ellos mismos se convierten en mentores y le enseñan a los que vienen detrás. Y así se va armando una cadena, un ciclo donde todos aprenden y enseñan. Todo termina con un gran torneo donde se mezclan parejas de distintos niveles justo para que hablen, para que colaboren. Y para las escuelas que dicen, ok, ¿por dónde empezamos? Existe una herramienta muy útil llamada Index for Inclusion. Pensemos en ella como una hoja de ruta, un ciclo de 5 pasos muy claros. Primero, se inicia el proceso. Luego, se analiza dónde está parada la escuela. A partir de ahí se planifican las mejoras. Se ponen en marcha, o sea, se implementan, y al final, claro, se evalúa cómo fue todo. La inclusión también pasa por las herramientas que usamos. Miren este ejemplo, los 10 marcos, o 10 frames. Parecen simples, ¿verdad? Pero son una maravilla. Convierten conceptos de matemáticas que a veces son súper abstractos, como contar, sumar o encontrar los complementos de 10, en algo que se puede tocar, que se puede ver. Hacen que las matemáticas sean accesibles para todos, sin importar cómo aprendan. ¿Y qué pasa con las ciencias? Bueno,
Según el libro, la clave es que sea una experiencia para todos los sentidos. O sea, en lugar de solo leer sobre ciencia en un libro, la idea es tocarla. Usar modelos 3D, rocas, plumas, lo que sea. Experimentar con cosas como fluidos o slime e incluso sentirla en el propio cuerpo. ¿Qué mejor manera de entender la gravedad que en un tobogán? Se trata de eso, de transformar la ciencia en una aventura, no solo en otra materia más. Ok, sigamos, porque la inclusión no puede quedarse encerrada en el aula. Vamos a ver cómo se expande hacia afuera, con dos aliados que son fundamentales, la comunidad y la tecnología. Muchas veces tenemos la idea de que la educación es cosa de la escuela y nada más. Pero el libro nos dice, un momento, eso no es así. La participación de las familias, de toda la comunidad, no es un simple extra, no es un plus, es un indicador clave de la calidad de la educación. Y los datos lo confirman una y otra vez. Cuando la comunidad se mete, se involucra, el éxito académico sube y el ambiente en la escuela mejora, pero un montón. Ahora, hablemos un poco de tecnología, que es un tema clave hoy en día. A ver, para que quede claro. Realidad virtual y realidad aumentada no son lo mismo, aunque a veces se confunden. Piénsenlo así. La realidad virtual te pone unos lentes y ¡pum!, te transporta a otro mundo, uno totalmente nuevo. Reemplaza lo que ves. En cambio, la realidad aumentada es diferente. Usa tu mundo, el mundo real, y le agrega cosas encima, objetos 3D, información, como si le pusiera una capa digital a la realidad. Y miren qué potente este ejemplo de realidad aumentada en acción. Aparatos como los HoloLens de Microsoft no son solo un gadget futurista, funcionan como tecnología de asistencia. Pueden ayudar, por ejemplo, a personas con baja visión a percibir mejor el mundo que los rodea. Es increíble, la tecnología se convierte literalmente en un puente para hacer el mundo más accesible. Pero, y siempre hay un pero con la tecnología, ¿no? También nos pone frente a un desafío gigante, la famosa brecha digital. Porque de nada sirve tener estas herramientas maravillosas si no todos pueden acceder a ellas. Si la implementación no es justa, corremos un riesgo enorme, que la tecnología, en vez de ser un puente, se convierta en un muro, que agrande todavía más las desigualdades. Y justo eso nos lleva a la recta final de nuestro recorrido. Porque para poder avanzar de verdad es súper importante ser honestos y reconocer que no todo es color de rosa. Hay que mirar de frente los desafíos y las críticas que se le hacen al movimiento de la educación inclusiva. Y algo que me gusta del libro es que no peca de idealista. Al contrario, se pone crítico. Y señala que esas mismas declaraciones internacionales que vimos tan bonitas en el papel tienen sus problemas. A menudo son muy vagas, muy ambiguas, para que todos los países firmen. Se quedan cortas, porque casi siempre hablan solo de la educación obligatoria. Peor aún, se incumplen. Vemos las mismas metas repetidas una y otra vez por décadas, lo que prueba que no se están logrando. Y para colmo, no se pueden exigir legalmente, por frases tramposas como en la medida de lo posible. ¿Qué nos muestra todo esto? Pues que hay una brecha gigante entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, al final de este resumen, ¿con qué nos quedamos? La conclusión es bastante clara. La inclusión no es una meta a la que se llega y ya. Es un camino, un proceso que nunca se detiene, que exige trabajo constante. Y la pregunta que nos deja el libro, y con la que quiero que cerremos hoy, es tan simple como profunda. Si la inclusión necesita acción, ¿cuál es ese primer paso que podemos dar?